Muy buenas a todos y sed bienvenidos a Directores de Orquesta. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un martes más, bienvenidos a la orquesta de la jornada, bienvenidos ya a la jornada 29 de la liga, que ha dejado cositas muy interesantes tanto arriba como abajo y que vamos a comentar en este vídeo. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Irra. La verdad que muchas cosillas que hemos tenido. Ya metimos ese hype un poco la semana pasada con esta jornada de liga, que iban a pasar cosillas. Y la verdad que ha dejado cosas que no va a dejar indiferente a nadie, desde luego. No, desde luego que no, han pasado bastantes cosas en ambos lados de la clasificación, tanto en puestos de descenso como en esa pelea por la liga, donde hubo un partido clave y que la semana que viene también, bueno, la semana que viene, la jornada que viene, mejor dicho, va a haber también otro partido clave para esa pelea por la liga. Así que sin más dilación vamos a empezar ya con los teloneros. Hay que hablar de que en la Premier ha habido una situación extraordinaria, y es que el Manchester City no ha jugado porque tenía la final de la Copa de la Liga, que ha acabado ganando frente a el Arsenal 2-0. Vídeos muy graciosos, sobre todo de Kusanov, del uzbeco, celebrando su primer título como profesional. Y aparte de eso, el Arsenal sigue líder con un partido más que el Manchester City, le saca 9 puntos. Segundo, el Manchester United de Michael Carrick, que para mí está siendo la revelación de la temporada en Premier League, seguido de Aston Villa, Liverpool, y en puestos de descenso el Tottenham está ahora mismo tocado y prácticamente hundido. Igor Tudor, súper señalado, si no me equivoco, no sé si ya ha sido destituido, están sonando Adolf Hutter como próximo entrenador del conjunto londinense, y están solo a un punto del descenso. West Ham es el que marca las posiciones rojas, le sigue el Burnley y los Wolves. Luego, por otro lado, en Alemania, otra vez lo de siempre, Bayern Múnich sigue reinando con 70 puntos, seguido por el Borussia Dortmund con 61. Ambos equipos han cumplido, han ganado sus respectivos partidos. Y donde me quiero centrar más es un poco en esos puestos, en esa lucha por entrar en Champions, porque el que estaba metido en ese cuarto lugar era el Hoffenheim con 50 puntos, y esta jornada justamente se ha enfrentado con su máximo perseguidor, que era el Leipzig. Bueno, pues partido que pintaba igualado, pues no lo ha sido. Leipzig 5, Hoffenheim 0. Entonces, ahora mismo el Leipzig se coloca cuarto, empatado a puntos con el Hoffenheim, pero ahora mismo es el que tiene esa plaza Champions, esa última plaza que da acceso a Liga de Campeones. Y por otro lado, el Bayer Leverkusen, que va sexto, es el último equipo ahora mismo en entrar a Europa, empató 3-3 contra nada más ni nada menos que el Heidenheim, que va último de la liga con 15 puntos, así que pinchazo del Bayer Leverkusen, que no puede aprovechar el Eintracht Frankfurt, porque el Eintracht Frankfurt por su lado, esperad que lo tengo por aquí, el Eintracht Frankfurt por su lado tampoco es que haya conseguido un resultado muy beneficioso, porque también ha conseguido una derrota en este caso contra el Mainz. Entonces, no consigue aprovechar ese pinchazo, y así es como está ahora mismo la situación abajo en la Bundesliga, que siguen igual, Wolfsburgo por debajo y Heidenheim último. Y cogemos un avión de nuevo, como siempre digo, hacia Milán, porque la Serie A parece que va a estar interesante hasta las últimas jornadas. El Inter de Milán pincha, empata, y el Milan y el Napoli no fallan. El conjunto rossoneri se pone solo ya a 6 puntos de distancia frente al Inter de Milán, y el Napoli a 7. Luego el Como de Cesc Fábregas sigue jugando como Los Ángeles. Un partidazo el que hicieron este fin de semana, le endosaron un 5-0 al Pisa, muy doloroso. La Juventus fuera de puestos Champions, quintos, y en principio parece que no les van a conceder esa quinta plaza, que parece que va a ir para la Liga Española y Premier League. La Roma sigue sexta, empatada a puntos con el conjunto de Turín, y ya nos vamos a ese descenso. La Fiorentina, este equipo que le hemos cogido tanto cariño estas últimas jornadas hablando de ellos, siguen alejados del descenso, pero con mucho cuidado porque están tan solo a 2 puntos. El Cremonese ha salido de zona de descenso, pero está empatado a puntos con el que lo marca, que es el Lecce, y el Hellas Verona y el Pisa están tocados y muy hundidos con tan solo 18 puntos, y parece que van a ser ya dos descendidos claros en Italia.
Luego, en la Liga AN tenemos un guión similar en cuanto a los resultados, no en cuanto a los puntos, pero sí en cuanto a los resultados, y es que tanto PSG como Lens ganan sus respectivos partidos, por lo que ahora mismo la distancia sigue siendo de un punto favorable al Paris Saint-Germain. Sí que es verdad que tiene ese partido menos el conjunto de París, por lo que ahí puede marcar la distancia, que puede ser lo que le termine dando la edición, bueno, esta edición de la Liga Francesa. Y nada, pues por los que están abajo tenemos esa cuarta posición, el Olympique de Lyon, que tenía un enfrentamiento importante contra el Mónaco. El Lyon pierde 1-2 ante el Mónaco, semana complicada para el Olympique de Lyon después de esa eliminación en Europa League por parte del Celta y ahora esta derrota ante el Mónaco, que hace que ahora mismo esté empatado con el Lille, el Olympique de Lyon, y que bueno, que el Mónaco consiga esta victoria, que aprovecha también que el Rennes por su lado ha empatado contra el Metz, por lo que el Mónaco consigue ahora mismo establecerse en esa sexta plaza de la Liga Francesa. Y en la zona baja tenemos al Metz, que bueno, consigue ese empate, pero sigue con 14 puntos. Y el Nantes es el otro equipo que está en descenso y que bueno, ha perdido 2-3 ante el Racing de Estrasburgo. O sea que por ese lado no tenemos mucho movimiento. Así que bueno, yo creo que con este repasito ya podemos ahora sí dar inicio al repaso de la jornada 29 de la Liga Española. Y comenzando ya con el primer partido de esta jornada 29, os traemos un partido que la verdad no es que fuera muy divertido, pero esta vez sí que hubo un ganador, y es el Osasuna, que gana por la mínima y con un gol tardío al Girona. Sí, la verdad que estoy pillando ahora mismo, siempre hablamos mucho de que ponemos al principio los empates, no No ha han habido ni un empatado. empate, ni un No, empate en esta jornada de liga, o sea que bastante por, espectacular. por eso lo he Dato dicho, curioso, es que no ha habido ningún ni empate. uno, ni uno, Hacía ¿eh? mucho tiempo, yo creo que desde que hemos empezado a grabar nosotros vídeos, que ya por lo menos eran casi 2 meses, no hemos visto esta No, no, circunstancia. no, la jornada prometía y así nos lo ha dado, la verdad. Pero bueno, yendo a este Osasuna-Girona, vemos, bueno, un partido en el que Osasuna empieza fuerte, juega en casa, inicio donde empieza asustando al Girona, gracias a las conexiones de Rubén García con Aimar Oroz bastante activo, y sobre todo jugando bastante hacia Víctor Muñoz, que estuvo durante todo el encuentro fabricándose jugadas, disparando cada vez que podía desde la propia banda y probando un Gazzaniga, que Gazzaniga tuvo bastante protagonismo durante todo el encuentro, que también aquí hay que decirle a Gazzaniga que, oye, ya lo dijimos al principio casi del canal, que nos generaba dudas el portero argentino. Aplaudimos la llegada de Marc-André Ter Stegen, pero desde que llegó Ter Stegen y se lesionó, Gazzaniga me da la sensación que ha dado un paso al frente, ¿no? Yo creo que ha visto la situación que había, que podía perder la titularidad, que un portero como Marc-André Ter Stegen ya no es solo que sea un gran portero, sino ya es una institución en el fútbol español. Y al final yo creo que eso te hace ponerte las pilas. Y yo creo que es una situación en la que Gazzaniga vio que tenía que trabajar, intentar corregir los errores que suele tener, porque es un muy buen portero, pero que peca muchas veces de tener errores muy groseros. Pero bueno, esta jornada, pese a la derrota de su equipo, la verdad que dejó una muy buena actuación, porque es que el Osasuna tira 11 veces a puerta y solo consiguen encajarle un gol en los instantes finales. También es verdad que luego el partido no estuvo muy disputado, porque pese a que haya habido un reparto del balón, el Girona no tira ni una sola vez a puerta y solo tiene 4 ocasiones. Muy flojito. Sí, un Osasuna que quizá estuvo un poco desacertado de cara a puerta, pero que al Sí. final consigue ese gol de, pues bueno, su comandante, ¿no? De su soldado de caballería ante Budimir, que marca un buen gol, consigue darle una victoria clave al Osasuna, que va a seguir peleando quizá esas posiciones europeas, que a lo mejor es ya algo más un sueño, pero hombre, estás solo a 4 puntos del Celta de Vigo, estás solo a 1 de la Real Sociedad, que es el supuesto séptimo. Si te dan una quinta plaza y gana el Atleti la Copa, hay 8 puestos para Europa. Entonces, oye, el sueño está ahí. Osasuna quizá pueda volver otra vez a competición europea. Está jugando bien, está consiguiendo los resultados que tiene, y fue un partido muy táctico el que pudimos ver en el Sadar, pero que en esos partidos yo creo que los Asuna se desenvuelve, vamos, muchísimo mejor que el Girona, que necesita ser siempre muy protagonista con el balón. Sí, la sensación es que se jugó a lo que Osasuna quiso y se ve puramente con eso, más allá del control del cuadro o lo que sea, con las ocasiones. El Girona no tuvo nada. O sea, cuando digo nada, es nada, literalmente.
Y por otro lado ves a un Osasuna que sí que solo se encuentra con un gol, se encontró con un gran Gazzaniga, pero sobre todo me quedo bastante de este partido con Víctor Muñoz, la verdad. Me llevo quedando bastante con Víctor Muñoz, pero es que es una barbaridad lo de este chico porque me encanta sobre todo el descaro que tiene a la hora de conseguir intentar desmarcarse o hacerse, crearse su jugada para buscar siempre el tiro. Es un chico que no le da miedo tirar y que lo intenta y lo intenta y lo intenta. O sea, no sé cuántos intentos tuvo en el partido en general, pero estuvo muy activo y que es el partido ideal de presentación un poco para la gente que a lo mejor dudaba un poco de cara a esa convocatoria que tiene ya con Luis de la Fuente para la selección española. O sea que tengo muchas ganas de ver a Víctor Muñoz en la selección porque es un extremo que viendo que no está Nico Williams, me parece muy interesante como un recurso para la selección. Sí, la verdad que Víctor Muñoz. ¿Tú crees que lo va a recomprar el Madrid? Es una pregunta, ¿eh? Porque el Madrid tiene cláusula de tanteo, Rodrigo Goes está con el cruzado, a ver qué pasa con Brahim, a ver qué pasa con Mastantuono. Yo, si fuera el Madrid, me lo plantearía por lo menos echarle un ojo, Sí, porque está haciendo un temporadón, la verdad. muy buena temporada y además me gusta bastante cómo se entiende con ante Budimir, que Budimir sí deja esas dejaditas de cabeza muchas veces buscando al extremo español y ahí causan bastante peligro. Así que Es bueno, que genera muchas ventajas con eso. sí, muchísimas. Así que bueno, Osasuna bastante bien, Girona bastante mal y hace que ahora mismo pues el Girona esté en esa posición un poco media de la tabla, hacia la misma distancia de Europa y del descenso, una posición Un media en poco la en tierra de que nada. sí, que a lo mejor si sigues ahí de cara a unas próximas jornadas pues se convierte ya que poco más te pueda jugar en esta liga. Yo creo que lo que tiene que hacer el Girona es intentar cerrar esa salvación y ya está, viendo sobre todo cómo se empezó la temporada, yo creo que eso ya sería una gran victoria, por así decirlo, para el Girona de cara a esta temporada. Sí. Así que bueno, yo creo que podemos ir pasando al siguiente partido, que enfrentó al Real Club Deportivo Español y al Getafe, donde el Español perdió por 1-2 al Getafe, Me río, donde pero no me quiero reír porque me da mucha pena los aficionados del español que no ganan. no ganan. Es que no ganan ni No, para disgusto. no, pero es que Me río por eso porque es que desde que hemos empezado también el canal les no han hemos ganado. gafado. No han ganado. No, pero es que Perdona. ¿sabes qué pasa? Que tú ves el partido y es que el partido es la maldición del Español. Se podría llamar ya esto la maldición del Español, porque el Español empieza bien, se veía necesitado a ganar. Bueno, le pitan un penalti, rectifica el VAR, con una gran jugada de Dolan por banda. Luego vemos un gol anulado al Español. Luego más adelante, creo recordar que también vimos otro gol del Español también anulado. Y el Español estaba perfecto, con Dolan bastante bien, Carlos Romero causando mucho peligro esa banda, buscando balones a Quique García, pero de repente en el descuento llega el Getafe y te marca 2 goles. Entonces, yo soy aficionado del Español, por ejemplo, y se me quedaría una cara de, o sea, ¿qué más tenemos que hacer? Hemos dominado toda la primera parte y nos marcan en 2 jugadas a balón parado. Es que el Getafe es así, tío. El Getafe, a las dos mínimas que tengan, las van a meter y luego es que es muy difícil marcarle gol al Getafe. Es que siempre te hace lo mismo ese bloque medio bajo, muy agresivos, máxima eficacia, intensidad y al final lo que es este partido, eficacia absoluta, consiguen marcar esos 2 goles al final de la primera mitad, es que como tú has dicho, en el descuento de hecho, con 4 minutos de diferencia entre los goles y es que al aficionado medio del Español se tiene que quedar una cara de gilipollas porque hablando mal y claro, el Español hace un buen partido, sí que es verdad que le cuesta tener ocasiones y rematarlas, pero tiene más balón, tira más a puerta, juega bien la primera parte y luego al final consigue marcar un gol Roberto, que estaba un poco pasando un tramo quizás extraño, te diría el delantero Sí, español, no estaba es que creo que ese partido en el derby catalán le hizo pasar factura, la verdad. Fue un partido, yo creo, que le hizo mella al futbolista del Español y que vuelva a reencontrarse con el gol, intentarse sentir cómodo, pero es que este Getafe es mucho Getafe, que se coloca a 3 puntos de Conference League, que será Europa League, no vamos a sí, engañar. Está ahora mismo en un supuesto puesto de Conference League, ahora mismo. Si ganara el Atleti la Copa del Rey, nos dieran esa quinta plaza que parece que le van a dar a la Liga Española, estaría en Conference League. cuidado. Y le quedan partidos no tan difíciles, porque si tú repasas la clasificación, le queda el Barça en casa, que al Barça no recuerdo yo cuándo fue la última vez que ganó en el Coliseum.
Le Bastante queda el difícil. Athletic en casa, sí que luego tiene partidos más complicados como el Levante fuera, la Real Sociedad fuera, pero luego Rayo en casa, el Oviedo que seguramente ya a esas alturas puede que ya esté Sí. descendido, Mallorca en casa, el Elche fuera y luego Osasuna en casa. No tiene un calendario tan difícil. Se enfrenta contra muchos equipos que o van a tener ya todo solucionado o que son rivales que puedes enfrentarles de tú a tú. Entonces, el Getafe, que está en un momento absolutamente de dulce, si consiguen clasificarse a Europa por cómo empezaron la temporada, con la plantilla que tienen, hay que canonizar a José Borladás en cualquier iglesia que pillemos ahora que estamos encima en época de Semana Santa. Hay que canonizar a José Bordalás en cualquier iglesia de Getafe, en el Cerro de los Ángeles. Y, y ya está, es que Es una barbaridad. se me acaban los calificativos con el Getafe, es que realmente es un equipo que te puede sorprender en cualquier momento. Sí, no, y sobre todo, los 2 goles se ve un trabajo de pizarra, porque los 2 goles son exactamente iguales, porque son el primero una falta que saca Luis Milla, que encuentra el remate de Domingos Duarte, y el segundo es un córner que saca Luis Milla, que encuentra el remate de Domingos Duarte, pero que se iba a ir fuera y mete la pierna a Arambarri. Entonces, ambos goles son muy parecidos, que esto habla muy bien del Getafe y muy mal del Español, porque cómo te pueden marcar 2 goles en exactamente casi iguales en un periodo tan corto de tiempo, los mismos personas implicadas y todo, y sobre todo Dimitrovic, que sí que es verdad que es complicado el de intentar parar los dos, pero yo creo que queda la estampa de que hace la estatua en los 2 goles. Entonces, no habla Queda demasiado bien. en la foto queda señalado, sí, la verdad. Claro, por eso. Entonces, la verdad que barbaridad lo del Getafe. Y encima también lo que se junta ahora es que en los momentos que el Español tuvo el dominio o llegó incluso a tirar a puerta, se encontraron con un David Soria de nuevo imperial. O sea, David Soria es un portero que está haciendo una gran temporada, pero sobre todo lleva unos partidos últimamente que está haciendo paradas salvadoras descomunales. Quiero pedir la palabra porque yo subí en verano, subí una previa de Sí. todos los equipos de la liga en mi canal personal. Y me acuerdo, no se me va a ir de la cabeza, que me escribieron en un TikTok que subí especial del Getafe. Getafe no tiene plantilla para... Y en parte puedes tener razón o no, pero dijeron que David Soria era mal portero y que no era portero para el Getafe. Joder, vale. No sé qué decir. La verdad es que creo que hay mucha gente que o ve el fútbol con la televisión apagada o se retrata a sí misma, porque la temporada que está haciendo David Soria no sé Ah, si es o la mejor que ha hecho con el Getafe o una de las mejores, pero está siendo, o sea, fundamental en el esquema de Bordalás tener un portero que te dé tantos puntos y siempre lo hemos dicho que principalmente en equipos así, lo que te da prácticamente la salvación o optar a una pelea europea es tener equipos, o sea, tener porteros de la talla de David Soria, sí. que me parece uno de los mejores porteros de la temporada. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, veremos a ver qué pasa ahora porque el Español con esta derrota baja a la 11ª posición, o sea, bastante loco, viendo cómo estaba el Español hace no tanto. Y sí que es verdad que está todo muy comprimido ahora mismo en esa zona. Y si ya se activa esa plaza extra europeo para España, así que es locura lo que se puede montar aquí de cara al final de la No, temporada. Así es que que tienen pelea para Europa, o sea, si nos dan esa quinta plaza y hay hasta los 8 primeros pelea europea, te diría que hasta el Girona, que está a 4 puntos del Getafe y está el 13º, tendría opciones de pelear, e incluso un Rayo Vallecano que está con 32 puntos, que estaría solo a 2 partidos de Y, nuevo de y entrar el en Rayo, y Europa. el Rayo, para que nos fijemos, y el Rayo ahora mismo está mirando la zona baja porque es la que le peligra. Entonces, ahora mismo la liga, si se activa esa plaza extra, puede ser una liga de extremos totales de en un momento a otro pasas a estar luchando por Europa o por no descender. O sea, una Muy barbaridad. Liga Hypermotion sería, Sí, muy Liga sí, Hypermotion. totalmente. Así que bueno, tendremos que ver qué pasa ya en las próximas jornadas y ver nuestros representantes españoles en competiciones europeas si siguen dando el do de pecho y consiguen activar esa plaza extra para la Liga Española. Así que bueno, ya el último partido de este primer acto enfrentó al Levante Unión Deportiva y al Real Oviedo, un encuentro entre dos equipos de abajo, donde ganó el Levante por 4-2, partido de muchos goles, y donde vemos un Oviedo que la verdad es un encuentro que no sé si le sentencia, o porque sí que es verdad que tiene otros encuentros todavía, no está matemáticamente descendido y tiene otros partidos contra algunos equipos que están por ahí abajo, pero es un encuentro que yo creo que te puede hundir, porque ya no solo además de los puntos, sino por cómo pasa todo.
porque desde el segundo uno el Levante arrolló al Oviedo. Mira que el Oviedo, ya lo habíamos hablado aquí, que nos daba la sensación de que podía incluso superar al Levante en la clasificación. Pues vimos la peor versión del Oviedo con muchos fallos atrás, una empanada de David Costas al principio espectacular Y y al al final final. también que aprovecha Carlos Espi. Y la verdad que muy mal el Oviedo, que se mete un tiro en el pie totalmente. Ahora mismo el Oviedo está, yo creo que prácticamente sentenciado. Quedan ya muy pocas jornadas, quedan 9. Tiene 21 puntos. Todo es posible. Pero visto cómo está la situación y cómo, por ejemplo, el Levante sí que quiso pelear la salvación, porque es la sensación que me dio, ir con todo, me da igual, pero quiero los 3 puntos a toda costa porque eres mi rival directo y tengo que ganarte este partido. Y así lo hizo. Un Levante que en los últimos 4 partidos te ha conseguido 8 puntos. 8 puntos que saben a que estoy solo a 3 puntos de salvarme. Porque Claro, el Elche tiene 29 y el Elche no había llevaba sin ganar, pues los mucho. 4 partidos anteriores no los había ganado, solo había conseguido un punto hasta la victoria de esta jornada. Así que el Levante consigue una victoria capital. Muy bien Carlos Espi, que está ahora mismo en un momento de forma sensacional. Locura. El futbolista del Levante está aprovechando las oportunidades que le está dando su entrenador, marcando sobre todo goles, que al Mm, final esto también es muy importante. Aparte de tener un portero salvador, es importante tener un delantero que te marque goles. sí, Y Carlos Espi le ha comido totalmente la tostada tanto a Iván Romero como a Eta Young, que les ha quitado totalmente el puesto de delantero centros, que al principio de temporada era una doble punta, era un 4-4-2 con ellos dos de delanteros. Y bueno, ayer Iván Romero sí que es verdad que marca un gol en los minutos finales, pero sale desde el banquillo. O sea, ahora no, está apostando. y de hecho lo de Eta John he visto un dato demoledor. Eta John lleva sin marcar con el Levante desde octubre y su último gol fue en la primera jornada de la Copa África. O O sea, sea, desde enero. claro, desde enero, gol oficial desde enero, que fue primera jornada de la Copa África. Entonces, para que veamos los datos ahora mismo de Eta John, que era un delantero que al principio de temporada pensábamos que iba a ser el encargado de poder salvar al Levante y ahora mismo se ha convertido en alguien que prácticamente es que ni cuentan con él. No, no, y ahora la cosa es que está apostando por Carlos Espi y Iker Losada y parece que le está funcionando esa combinación. Iker Losada un poquito más atrasado, Sí, como esa media punta, mediocampista ofensivo, segundo punta, y le está funcionando bastante bien. Repasando un poquito el calendario del Levante, que sí que es interesante repasarlo, al Levante no le quedan partidos quizá a lo mejor tan fáciles como los que tiene el Getafe. Tiene partidos, sobre todo fuera de casa, muy complicados, como es ir a visitar a Noeta, ir a visitar la Cerámica o irte a Sevilla a jugar contra el Real Betis Balompié. Entonces son partidos que son muy complicados. Luego también tienes que irte a jugar contra el Español a Barcelona y luego en casa recibes a equipos que son muy duros, como son el Getafe, el Sevilla, que va a estar peleando por el descenso, y quizá los partidos más cómodos sea, pues a lo mejor contra Osasuna o el Mallorca, pero aún así el Levante tiene un calendario muy pero que muy complicado y en el que va a tener que contar prácticamente a cuentagotas, nunca mejor dicho, los puntos que va a conseguir y pelearlos con sudor, sangre y lágrimas, porque si no lo van a tener muy complicado. Aún así, muy bien el Levante, que parece que ha espabilado en esta fase final, que suele pasar que muchos equipos se sí. salvan sobre todo en esta fase final, y luego el Oviedo, pues bueno, al final, lo que hemos dicho, muy bien en ataque suelen estar siempre. Este partido quizás no tanto, no estuvieron tan acertados de cara a puerta, pero es que No. atrás David Costa regala 2 goles. Acciones muy flojas por parte del conjunto asturiano, que parece ya que ha certificado ese descenso a segunda división. Una pena, porque el Real Oviedo es un equipo muy molón. Hacía mucho tiempo que no teníamos un equipo asturiano en primera división, desde el Sporting de Gijón, no sé si es desde la 16-17 o 17-18 que no hay un equipo asturiano en primera. Entonces, una noticia muy triste, tanto para el fútbol español y sobre todo para el fútbol asturiano y a los aficionados del Oviedo, que están viendo cómo su equipo no ha aguantado este desafío de primera división después de 25 años. Se le ha quedado muy grande, da la Se le ha sensación quedado. por todo. Y respecto al Levante, bueno, ganan este partido contra el Oviedo, pero aquí ya queda mucho por hacer todavía. Exactamente. Que no pensemos que ahora mismo estamos diciendo esto y es el Levante se va a salvar. No, No. el Levante tiene mucho que hacer y sobre todo me preocupa
el hecho de que tenía el partido totalmente dominado y termina regalando de alguna forma también un poco la esperanza al Oviedo, porque hacen un penalti muy tonto. Me parece que fue Adrián de la Fuente sobre el atacante del Oviedo que termina marcando Fede Viñas. Luego después vimos, bueno, esa jugada en banda que marca el Oviedo el primer tanto, luego fue el penalti. O sea, parece que hubo un momento de desconexión ahí que el Oviedo, sin hacer demasiado, le terminó empatando el partido. Luego después ganó 4-2. Pero siempre que vayas a jugar esta próxima jornada no va a ser contra el Oviedo. Y los equipos no te van a dar las facilidades que te da el Oviedo. Entonces, quiero ver este Levante, porque sí que es verdad que viene en una buena racha, sobre todo con un Carlos espectacular, pero tenemos que ver, nos lo estamos empezando a creer a lo mejor que se pueda meter en la lucha, pero queda mucho para decir, el Levante se puede llegar a salvar. Exactamente. Así que nada, sin más dilación, nos vamos a ir ya con el segundo acto. Y comenzamos ya sin más dilación con este segundo acto, un segundo acto que también nos ha traído un pleno de victorias, como os comentado anteriormente, y empezamos con el Elche que consigue una victoria importante que le saca de esas posiciones de descenso que ha estado estas últimas jornadas, pues por tener partidos bastante malos y mediocres, ¿para qué nos vamos a engañar? Y gana un partido que sobre todo es contra un rival directo, que es el Mallorca, y es una victoria sobre todo importante por eso, porque ante un duelo directo, ante una final que tenías, te plantas, dices, soy el Elche, voy a plantar mi esquema de juego, voy a intentar sacar los puntos a mi manera y lo consigues, que es lo que verdaderamente importa, una victoria capital para el conjunto ilicitano y que le saca de los puestos de descenso. Sí, totalmente. Es un cambio de posición aquí ahora mismo. Elche sale del descenso, el Mallorca vuelve a entrar en el descenso después de haber tenido una jornada en la que había estado un poquito más tranquilo. Ahora mismo vuelven los nervios. Y nada, aquí quería mencionar una cosa del Elche, y es que yo creo que me parece inevitable. Yo creo que siempre que vemos al Elche miramos la posesión, porque es algo muy característico del equipo de Eder Sarabia. Y es que no me parece una posesión tan característica del Elche contra equipos bueno, que antes no se caracterizaban tanto por tener control de juego, No, 52% frente a 48%. Sí que es verdad que no sé si es porque ha intentado Eder Sarabia un cambio de no esas posiciones tan largas, intentar a lo mejor ir un poquito más al ataque, o porque el Mallorca también de Michelis le gusta tener el control del encuero, también le gusta tener el control de balón más que el Mallorca de Arrasate. Tenemos que ver cómo evoluciona esto del Elche, a ver si hay un cambio y vemos una dinámica más parecida a lo que vimos contra el Mallorca en siguientes partidos. Pero bueno, del Elche la verdad que lo que más me gustó fueron las bandas. Me gustó bastante cómo estaba activado Germán Valera desde el inicio, bastante metido, ya sea con asistencia, vamos, con intentos de asistencia para que marcaran sus compañeros o con propios tiros, y sobre todo en la otra banda, Tete Morente, que vamos, me parece escandaloso el partido que hace, y además consigue marcar gol con un cabezazo imperial, descomunal, que hace que, bueno, que el Elche ahora mismo respire, con Febas de nuevo, que vuelve a ser un poco el director de orquesta este Elche, con conducciones y con esa visión de juego que tanto nos gusta. Así que bueno, Elche muy bien, y el Mallorca por otro lado, pues no le salió nada. ¿Qué quieres que te diga? Porque por mucho que marcase un tanto, para que Muriqui falle, porque Muriqui falló y falló un penalti, es cuando de verdad las cosas dices cuidado, porque como Muriqui empieza a fallar, empiezan los sudores fríos. de hecho, Muriqui salió en rueda de prensa culpándose a sí mismo de esta derrota, diciendo que un delantero de su categoría no podía fallar las ocasiones que había fallado, el propio penalti. Entonces, como tú dices, los sudores fríos, el nerviosismo entra otra vez de nuevo en el conjunto balear, que tiene que pensar en esos partidos que le vienen, porque va a tener partidos absolutamente capitales para conseguir esa permanencia. Tiene que la jornada que viene una visita durísima, que es el Real Madrid, que visita Somois. Luego te viene el Rayo Vallecano, que también va a estar peleando por la vida. Luego quizá un Valencia con las cosas más definidas, al igual que Girona, pero entre medias viene vas a visitar Mendizorroza, luego viene el Villarreal, que a lo mejor que también quizá tiene las cosas ya más controladas en esos puestos Champions, un Getafe que seguramente quiera pelear por Europa, y luego las dos últimas jornadas Levante y Oviedo. Veremos cómo están esos dos equipos. El Oviedo a lo mejor quizá ya está algo más condenado, el Levante no lo sabemos.
El partido me dejó muchas dudas, la verdad, sinceramente. Un Elche que estuvo, pues eso, bastante bien, algo más pragmático, que es lo que he dicho yo. Quitó ese esquema de tener como dos mediapuntas y un delantero, optó por tener una doble punta, que quizá yo creo que ahora mismo es lo que mejor le viene para tener un juego más directo, tener dos delanteros que bajen balones y sobre todo aprovechar la calidad de tus bandas. El partido de Tete Morente es muy bueno, Germán Valera sabemos la calidad que tiene Sí, en banda y cómo puede brindar de balones también a una doble punta que encima es muy alta, porque ya no es solo que tengas a Rafa Mir, que tengas a Álvaro Rodríguez, en el banquillo tienes a Rafa Silva, o sea, tienes un equipo bastante completo, sobre todo en esa parcela ofensiva en la delantera. Entonces puedes jugar sobre todo ahí con qué combinaciones crees que son las que más te cuadran para tener una mayor superioridad en área. Y yo creo que al final es lo que consiguió el Elche, que defendió muy bien, que es una cosa que le estaba costando mucho estas últimas jornadas, el defender, y defendió bastante bien. Así que yo me quedo bastante contento con el partido del Elche y sí que es verdad que luego el Mallorca pues tiene una Muriqui dependencia absoluta y descomunal que como no logren quitársela y más jugadores entren en acción, como por ejemplo la jornada pasada donde fue partido de mediocampistas, sí. lo van a tener jodido, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que en este partido, a la ausencia de Muriqui, el que aparece es Pablo Torre, que marca y que además me parece que es el mejor jugador del Mallorca en este encuentro. Me gusta bastante la movilidad que tiene en esa media punta. Creo que es un jugador que tiene que crecer y que tiene que dejar actuaciones así para que el Mallorca pueda salvarse y complementar a Muriqui, que no sea solo el delantero kosovar. Y del Elche, opino igual que tú. Creo que es un Elche que defensivamente se juntaba más, veía una acumulación más de jugadores para dobles marcas y todo eso, de intentar saltar siempre, aunque bueno, en el gol de Pablo Torres sí que parece Pablo Torres un poco solo a la hora de pegar el tiro, pero bueno, estaba fuera del área. Y el fallo vemos es ese penalti de Pedro Vigas que vamos, un penalti bastante evitable a la hora de levantar la mano. Que bueno, que quedó en susto, por lo que digo, por lo de que Muriqui lanzó fuera el balón. Pero bueno, el Elche todavía que ha dejado buenas sensaciones, pero sí que viene de una racha muy preocupante y que tiene que empezar a corregir un poquito estas cosas para conseguir el objetivo de la permanencia y de lo que decimos, simplificar el juego, porque no puedes jugar a lo mismo que estaba jugando al principio de la temporada. Uno, porque se te ha ido piezas importantes en lo que era ese esquema de juego. Dos, porque ahora mismo ya no vas a jugar con la misma tranquilidad porque los nervios están ahí. Exactamente. Así que muy bien el Elche, que consigue 3 puntos capitales por su pelea por la permanencia. Y también hay que hablar ahora de un equipo en el que se ha metido en problemas para mantener dicha permanencia, porque el Sevilla pierde 0-2 en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Valencia, que prácticamente diría yo que sella su permanencia en primera división una temporada más. Un Sevilla que también hay una noticia muy importante que comentar, y es que Matías Almeida deja de ser entrenador del Sevilla Fútbol Club, y el que más suena, no sé si a estas horas a las que estamos grabando el vídeo, Luis García Plaza es ya oficialmente el entrenador del conjunto hispalense. Situación complicada la del equipo de Nervión, que no hace un partido bueno, no tiene ocasiones claras, nada más que la de Mendy, que tira una auténtica volea descomunal de 40 metros perfectamente y que hace un paradón Stole Dimitrievski descomunal. Aparte de esa ocasión, nada más, un Valencia muy serio, con muchas ocasiones, plantado arriba, intentando atacar, intentando generar acciones de peligro, y lo consigue bastante bien, teniendo menos balón, pero saliendo con más contundencia al ataque, que es al final lo que, con la plantilla que tiene confeccionada el Valencia, es lo que le interesa. Al final tienes jugadores muy rápidos en banda, como es Ramazzani, que anota un gol, y en el primer gol es importante porque es el que hace el disparo que luego marca Hugo Duro de rebote. Sí. Y luego Luis Rioja, que también es un jugador súper importante. Me gustó mucho Unai Núñez, que lo utilizó de lateral derecho, y me pareció una posición en la que, pese a que no sea un jugador muy vistoso, participa en el primer gol, donde Hugo Duro deja un tacón Espectacular. espectacular. Qué bueno es Hugo Duro. Y qué pena que no esté bien acompañado la mayoría de la temporada, porque es que el Valencia tendría un delanterazo descomunal si jugaran como están jugando estas últimas jornadas durante toda la temporada. Entonces, muy buen partido del Valencia, y es que luego el Sevilla es
insalvable. No hay fútbol. Es un equipo que no tiene fútbol. Te No, diría, te diría el equipo con menos fútbol de toda primera división es muy posible. y no me quedaría corto. Es que No, no hay ningún jugador que digas, vale, puede hacer algo porque tienes a Rubén Vargas, Alexis Sánchez, pero son jugadores que son de ataque, que son destructores de juego en el sentido de generar ocasiones ofensivas, pero no tienes un constructor. No tienes a nadie que construya. Tú ves el medio campo y es Juanlu, Gibril So y Agumé. no, no. Hostia, tú ves ese centro del campo y dices, bueno, muy físico, mucha ida y vuelta, pero no hay nadie que tenga ese, vamos a mover el balón. Y luego, para intentar mover el juego, pues metes a Batista Mendy, que es un jugador, Jugón, ¿eh? un jugón clarísimo, tiene, bueno, tiene dos Pedri. ladrillos. Tiene dos ladrillos. Es muy bueno defendiendo y Sí, presionando. A sí, mí me gusta pero mucho Batista Mendy, pero tiene dos ladrillos en los pies y no pasa nada. Hay cosas, yo mido 1,70 m, no voy a jugar en la NBA en la vida, pero ya. hay cosas en la vida que hay que aceptar. Y este Sevilla, para mí, es el peor equipo en el sentido de que no tienen fútbol. O sea, me parece que hasta el Oviedo o el Levante, que están en posiciones mucho más abajo en la tabla, tienen más fútbol en sus jugadores. Por ejemplo, ya, Sí, sin irme más lejos, un jugador como Olasagasti, ¿cómo? No le vendría bien Olasagasti al Sevilla, por la ejemplo, un verdad que sí. jugador de esas características que intente mover más el juego, intente tener más pausa, más calma. Luego en el Oviedo, sí que es verdad que a lo mejor es más difícil encontrar un perfil que te mueva, que te mueva el fútbol, porque claro, Claro, estando esa es Santi últimos, Cazorla con 40 y pico años. claro, a lo mejor no, pero por ejemplo, dices, bueno, venga, va. Pues, claro, piensas, Sibo, pues no, obviamente Sibo es un Mendy de la vida, ¿no? Pero un Colombato quizás sí que le vendría bien a un Sevilla que totalmente está en posiciones que yo creo que es la vez que más claro veo que pueda descender, ¿eh? O sea, ahora mismo el descenso va a estar muy divertido. Entiéndase la presión. Sí, sí. Va a estar divertido para el espectador neutral porque no sabes quién va a descender y va a ser una pelea de ponerte el multijornada durante las dos últimas jornadas para ver quién desciende, quién se queda, qué tal, esas jornadas a las 6 de la tarde que son absolutamente cardíacas. Y va a estar muy interesante ver quién finalmente se agarra ahí a primera división y quién se queda ahí en el filo del abismo y finalmente los que se caen. Sí, totalmente. Yo para complementar un poco lo que estabas diciendo de ese centro del campo del Sevilla, como dices, es un centro del campo muy físico. Mm, pero el problema viene cuando es físico, ni siquiera hace cosas de un centro del campo físico. Porque vamos a ver, el fútbol de Matías Almeida lo que pedía era un equipo rocoso, que era lo que estaba mostrando el Sevilla en sus mejores momentos Sí. de la temporada. Cuando Rocoso, gana el Barça, cuando gana claro, el Barça hace un partido rocoso brutal y es un equipo que tiene menos fútbol que los New York Knicks, es decir, claro, nulo. O sea, claro, para que nos hagamos a la idea. claro. Poco fútbol, pero mucha verticalidad. Claro, pero ¿qué pasa? Que esa rocosidad la has perdido por completo. Es que no existe, no hay ningún, o sea, no hay, no se ve ni un refilón de lo mejor que hemos visto el Sevilla en esta temporada. O sea, los goles del Valencia, vemos errores defensivos por falta de actitud, porque vemos al principio Alexis Sánchez pierde un balón que no tiene sentido, que es lo que provoca luego después ese primer tanto del Valencia y el segundo gol. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que esto es para. Hay un claro señalado y se llama Agumé. No puede ser que Luis Rioja venga en banda corriendo. Ramazzani esté en la zona central vamos, en el carril central del juego del Valencia, parezca corriendo, pero tampoco a una velocidad muy extrema, ¿eh? Y Agumé está a su lado trotando, trotando. Y ve que Agumé, Ramazzani se está metiendo, se va a meter al segundo palo solo y Agumé sigue trotando. ¿Qué pasa? Que el balón termina llegando a Ramazzani solísimo y marca no, gol. pero es que encima estaba también solo Hugo Duro en ese gol. Claro, porque es que o sea, hay otra marca que falla, pero lo de Agumé de verdad que está viendo desde aquí, vamos, desde varios metros, que va a llegar Ramazzani, que le está adelantando y que se va a plantar en ese segundo palo. ¿Por qué no te ¿No te mueves? da, O sea, ¿no te da esa sensación de como que Agumé es un poco empanado? sí, La sí, definición de empanado. sí, Porque es un jugador que me parece buen futbolista y que es un perfil que muchos equipos de primera división les gustaría tener. Un jugador físico que no es malo con la pelota, tampoco es un erudito del balón, no, pero que no es malo con la pelota, que sabe asociarse, pero que sobre todo sabe destruir y recuperar balones. Y es la principal característica que tiene y no, 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 no. no, no, pero es que aquí la caga.
firmemente, la verdad, porque no Sí, puede sí, es ser una cagada que te gane descomunal. así, que te ganen así, no tiene ningún tipo de sentido. Que Y vale que Ramazani sea rápido, pero que, joder, que es no, echarle ganas. pero que da igual. O sea, yo soy o sea, yo soy sevillista, veo eso y digo, no puede ser normal que de repente mi jugador, que vale, que te puede ganar en carrera, pero Bueno, luego fúrzate, le tío. cambian, le cambian, le Claro, cambian. pero que eso, Sale que Batista, si te van a adelantar, corre, esfuérzate, haz algo, haz como que te importa un poco esto, porque la sensación es de pasotismo, sinceramente, sí, la que porque vemos aquí. seguramente sea de pasotismo de, pues bueno, no, si me llega una oferta de la Premier o de la Liga Francesa me piro y ya, pero es que esa actitud es No, totalmente no, es de... que es lamentable y eso es lo que molesta de verdad al sevillismo. Eso es lo que molesta de verdad, porque el Sevilla lo que quería, el aficionado sevillista, viendo este partido tan importante, era que el equipo diera la cara. O sea, llegamos a un punto en el que el aficionado del Sevilla, o sea, quiere que gane, sí, pero da la cara, tío. El problema es que el Sevilla no dio la cara, no dio la cara y se vio completamente superado con un Guido Rodríguez que le ha dado muchísimo empaque al centro del campo del Valencia, un André Almeida también bastante bien y luego después un Sevilla desdibujado que también aquí quiero darle un palo a Almeida. He sido muy defensor de Matías Almeida, pero lo que no puede ser es que tu mejor delantero se llame Acor Adams y decidas meter a Mopé y en algunos momentos incluso a Isaac Romero. O sea, no entiendo esa estrategia. Yo creo que debería haber ido a muerte con Acor Adams y también me parece bastante lamentable la gestión de los minutos de Oso. Porque Oso es un jugador que aporta muchísimo al Sevilla y que no está contando con todos los minutos que para mí, debería tener porque yo creo que que podría jugar ya le bastante más probaría en de otros equipos. interior. Claro, no, no, pero es que da igual, en cualquier posición te va a servir. Es un tío que está enchufado y es lo que necesitas porque el equipo Y que se es te está sevillista, cayendo. que al final es lo que necesita el Sevilla. Yo le hubiera apostado, pues sí, una posición a lo mejor de interior por la izquierda, un jugador que tiene más fútbol que yo creo que cualquier centrocampista que tiene el Sevilla, que siente los colores y que tiene buen pie para poder lanzar a sus compañeros hacia el ataque, que al final con las bandas que tiene el Sevilla, pues sí que puedes intentar un poco eso, pero es un equipo que de verdad se está cayendo por completo y que como siga así, va a descender. Por eso ahora mismo Porque el viene Luis Mallorca, García Plaza para porque es intentar que agitar. porque el Mallorca tiene a Budimir, perdón, a Muriqui. El Levante está enchufadísimo. El Elche no va a dejar de apretar el acelerador. Y el Alavés, yo lo vamos a comentar, con la victoria que consigue, yo creo que no desciende. No lo sé, Absolutamente no desciende. no Pero sé. bueno, pasando a noticias, algo más de la zona de arriba, bueno, nos estamos centrando mucho en la zona de abajo. Un partido que fue muy interesante. Un partido que tú lo ves y dices, ostras, partido de viernes. El viernes suelen poner los partidos que suelen ser más equipos que se pelean la vida, que Sí. quizá dicen, no, no sé qué, un partido más tal. Pues no, te ponen un Villarreal Real Sociedad muy interesante que se acaba llevando el Villarreal con un partidazo del submarino amarillo que tiene a sus delanteros enchufadísimos. Gerard Moreno, que no ha ido a esta convocatoria de la selección española, pero que está aporreando la puerta de la selección diciendo, ese cuarto portero tengo que ser yo, me pongo yo los guantes si quieres, porque me pongo yo a marcar goles con los guantes. Madre mía, Gerard Moreno, qué jugadorazo. Si a este tío no le hubieran respetado las lesiones, o estaríamos hablando de seguramente uno de los mejores jugadores al nivel de Yago Aspas, seguramente el mejor jugador fuera de ese Big Three de la Liga Española fácilmente. Sí, hablando de selección, hay otro jugador que también ha entrado en conversaciones de si tiene que ir a la selección o no, y para mí es otro jugadorazo que me parece que hace un grandísimo partido, que es Alberto Moleiro. Ah, bueno, Alberto Moleiro, comandante absoluto en las jugadas del Villarreal, esas contras que yo, caracteriza al submarino amarillo guiándola siempre él, teniendo muy bien conducido el balón y llegando que lleguen esas asistencias, esos balones peligrosos a Gerard Moreno y a Mika Utadze, y al final es alguien bueno, que podría estar incluso en la propia selección. Sí que es verdad que la posición de centrocampista está muy cotizada en España, pero es un jugador que la verdad viene haciendo una gran temporada y últimamente, cuando el Villarreal está bien, es en gran medida porque Moleiro está bien. O sea, creo que es un ha hecho termómetro olvidar a de... Baena, que yo creo que es Era algo muy difícil. que hay que tener muy en cuenta. Baena era el futbolista más importante del Villarreal el año pasado, el futbolista de Europa, no hablando de la Liga Española, de Europa, que más ocasiones generaba. Y le ha hecho olvidar por completo. Están ya camino de su segunda temporada consecutiva para clasificarse a Champions League,
una clasificación que ya seguramente asienta al Villarreal como un equipo que para mí ya va a ser un claro Big Four, porque es que yo creo que va a quedar esta temporada por delante del Atlético de Madrid, y es que por plantilla que tiene y por los recursos que tiene detrás, la gran inversión que tiene al Mercadona, es un poco, te ríes, pero es que es verdad, tiene detrás al Mercadona. Creo que hay mucha gente que no lo sabe, pero el Villarreal tiene detrás al Mercadona. Y Y la a inversión, Porcelanosa también. y a Porcel, ¿sí? Tienen No, mucha gente detrás. Y la sí, inversión es muy grande. sí, sí, Y sí. este año parece que no se va a ir así alguien tocho, como sí que parecía el año pasado que se iba a ir Baena. Parece que este año vas a recomprar a Eta Young, aunque esté mal, ya por lo menos vas a sacar mucho dinero, vas a sacar pelas, que al final es lo Sí. que te interesa. Y puedes seguir reforzándote. Ojo, cuidado con el Villarreal, que ya nos asiente y que ya empecemos a hablar en vez de un Big Three, como se habla siempre en la Liga Española, que es Real Madrid, Barça y Atleti, se añade un Big Four y ya empecemos a tener un equipo que sea recurrente en Champions League, que yo creo que sería beneficioso para, pues bueno, para tanto la Liga Española, que haya más competitividad, como para el propio Villarreal, como para la propia retroalimentación para conseguir ese quinto puesto de Champions League, ¿no? Veremos a ver, pero sí que es verdad que el momento del Villarreal, pese a que ha tenido partidos un poco rarunos, ha vuelto a activar un poco ahora la regularidad, que era algo que caracterizaba a este equipo, con un Nicola Pepe también espectacular, la verdad. Sí que tuvo ese momento, yo creo que gran parte de la temporada ha estado un poco Nicola Pepe, porque empezó muy bien y luego se diluyó un poco, ahora ha vuelto a activarse ese gran nivel. Y nada, y por otro lado, un equipo que sí que ha estado durante varios momentos en esas posiciones arriba, ahora poco a poco está intentando sumarse, que es la Real Sociedad. Vimos, yo creo, no sé si el peor partido desde que Matarazzo está a los cargos de la Real Sociedad, porque Puede ser, ¿eh? salió con una empanada bastante interesante la Real, ¿eh? Porque la primera parte, o a lo mejor los momentos finales de la primera parte no, pero gran parte de la primera parte pues un dominio del Villarreal, vamos, impresionante. Sí que es verdad que cuando te marca el Villarreal el primero es muy peligroso porque las contras te hacen mucho daño. Y fue lo que pasó. Pero la Real me dejó bastante frío en general y sobre todo luego después las ocasiones que tuvieron de peligro no la finalizaron del todo bien, no estuvieron finos de cara a puerta, disparos de Guedes que eran muy flojitos, fáciles para Luis Junior. Y bueno, básicamente la Real consigue marcar ese gol aprovechando la falta de comunicación entre Luis Junior y Renato Veiga, que hace que bueno, que marque ahí el gol el equipo de Donostiarra. Por ese fallito, si no, pues a lo mejor no habían tenido ni siquiera la oportunidad de haber marcado un tanto. Así que bueno, de la Real, pues bueno, quiero decir, Carlos Soler, que está en un buen estado de forma y creo que es de lo mejor de este partido de la Real Sociedad. Carlos Soler, que está con la selección española también. Y Alex Remiro, que tuvo varias paradas de éxito que lograron que el Villarreal no marcara más. Y bueno, Alex Remiro, que también está con la candidatura en España, con los porteros, que ahora mismo son cuatro los que están metidos por ahí. Que yo creo que va a ser el sacrificado. Por eso que Sí. en teoría parece que va a ser sacrificado, pero pues, por su lado está intentando aguantar el tipo, la verdad, para que de momento esté en la conversación. Veremos a ver qué pasa en este parón ahora, cómo los ve Luis de la Fuente, pero la verdad que Remiro últimamente en la Real me está gustando bastante. Sí, a mí también me está gustando bastante. Está ahora en un buen tramo de temporada. Sí que es verdad que la empezó muy mal Sí, sí, sí. el portero de la Real Sociedad. Pero en general lo que has dicho, el equipo del entrenador de New Jersey, que venía en una muy buena dinámica, el equipo de Matarazzo, pero bueno, al final es normal que aflojes un poco. Tienes una final de Copa del Rey a la vuelta de la esquina, que yo creo que ahora mismo es el principal objetivo de la Real Sociedad. Por cómo habían empezado la temporada y por cómo van ahora, creo que están muy por encima de las expectativas, de lo que se Sí, esperaba. Hubo una destitución de un entrenador, recordemos, Matarazzo no empezó la temporada. Y este equipo se ha vuelto una familia, como he dicho, ahora como que van todos a una, son la familia Soprano, como digo yo, como encima Matarazzo es de New Jersey, siempre me gusta hacer ese símil. Así que un Villarreal que sigue muy fuerte, de verdad es que el Villarreal da absoluto pánico por cómo juegan y es que está en la posición tercera porque es que el Real Madrid y el Barça es lo que son, dos gigantes europeos sí. absolutamente descomunales. Si les llega a pillar en otras temporadas más flojas, el Villarreal estaría peleando la liga perfectamente, pero es que este año el Real Madrid y el Barça van camino de hacer ligas prácticamente de 100 puntos. Entonces, claro, la cosa se pone Complicada.
se pone bastante complicada. Pero bueno, muy bien el Villarreal, que consigue afianzarse ya en esa tercera plaza, al igual que se consigue afianzar en esa primera plaza el Fútbol Club Barcelona, que consigue una victoria agónica, y he de decir que con algo de polémica para ambos lados de la cancha, donde el Barcelona consigue el 1-0 con un gol solitario de Araujo. Sí, Un sí. jugador que ha sido bastante criticado, que se tuvo que ir hasta de peregrinaje, que no me sale la palabra, a Israel. Es un jugador muy meme, ¿vale? Araujo es un jugador muy meme. Encima ahora como está Israel tampoco está como para reírse. No, Pero es no. así. Araujo se fue a Israel a hacer un peregrinaje y parece que ha vuelto con la recarga espiritual a tope porque da un gol que es partido de campeón, porque el partido del Barça para mí es uno de los peores en liga que yo recuerdo del conjunto catalán, la verdad. Sí, yo de hecho lo quiero decir. Para mí, el Rayo se va sin puntuar del Camp Nou de forma injusta. Porque Te lo puedo llegar a eh, comprar, ¿eh? el Rayo, o sea, para empezar, el mejor jugador del partido es Joan García. O sea, Joan García Es el s- MVP. salva al Barça de múltiples ocasiones del Rayo Vallecano. Y el Rayo Vallecano le compitió perfectamente al Fútbol Club Barcelona y tuvo, o sea, así desde el principio vimos ya ocasiones claras del conjunto de Vallecas y ese medio asedio al final, porque en los minutos finales, último cuarto de hora, hubo unos momentos de el Rayo yendo arriba, tiro a ocasión del Rayo, el Barça intenta salir pero recupera el Rayo, vuelve a haber una ocasión del Rayo, o sea, muy buen partido del Rayo Vallecano que no tuvo ningún tipo de complejo en un escenario bastante complicado como es el Camp Nou. Y aquí quiero mencionar a Pep Chavarría porque dejó a Lamine Yamal prácticamente pues, neutralizado en muchos momentos del partido y es algo que ya le ha pasado a Lamine. A Lamine le suele costar Chavarría, le suele poner bastante complicadas las cosas. El partido de la ida, la misma marca, pero marca de penalti, y es un Claro, partido que el Rayo también yo creo que se fue algo cabreado, porque pasa la polémica esa de si no te acuerdas de que no funciona el VAR, que sí, pitan un penalti raro, sí, 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 que estuve luego presente en Vallecas, de hecho. Ah, ¿estuviste en ese partido? Estuve presente en Vallecas durante ¡Ay, ese partido, claro. hostias, no me acordaba. Estuve presente en ese No me partido. acordaba, no me acordaba. Bueno, el caso que es un partido en el que el Rayo para mí, yo creo que se queda hasta corto porque podría Sí. haber ganado perfectamente, y el domingo el Rayo también podría haber ganado, ya no solo haber empatado, ganado, porque es que Joan García estuvo absolutamente imperial. Para mí es el mejor portero español que hay. Sí, 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 Es el mejor portero español que sí, hay. Te lo tienes que llevar al Mundial. Lo 100%. siento por Remiro, lo siento por esa figura de querer formar grupo, no sé qué que No, quiere plantear Luis de la Fuente. Es que para mí debería ser hasta el titular. Y si no pones a... Es que va a jugar de titular, yo creo que el peor de los cuatro. Unai. Ahora mismo, Unai me parece ahora mismo, por estado de forma, el peor de los cuatro porteros que se ha llevado. Sí, 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 no, es que ahora mismo están en los otros tres en un estado impresionante, la verdad. Sobre todo Exactamente. es eso, Joan García va a chocar mucho que no verle de titular y para la gente que ve la Premier League, David Raya también va a chocar el no verle de Sí, titular. porque para mucha gente es el mejor portero de la Premier. Es Por que tienes eso, al mejor portero de la Premier y al mejor portero de la Liga, y pones a uno que sí, que te ha dado mucho, porque Unai Simón, no hay que negarlo, nos ha no, dado mucho como portero de la selección, nos ha dado sí, muchas alegrías a los españoles, sí, pero ¿qué quieres que te diga? Yo para mí no debería ser el titular. Debería ser el no. titular o, para mí, Joan García, y si no le quieres poner, porque quieres poner a alguien que tenga más experiencia en la selección, pon a David Raya. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Veremos a ver, va a ser interesante todo lo que pase con la selección española estos próximos días. Pero bueno, volviendo a todo el tema del partido, el gol del Barça, además, viene de un error, porque es un córner que a lo mejor Patecís salta un poquito de menos, pero bueno, no le he hecho tanta culpa a Patecís, se la ha hecho más a Batalla, porque Batalla como que hace una media salida, que quería ir a por el balón, despejarlo, pero se queda ahí en media salida, deja completamente vendido el segundo palo y eso hace que Araujo lo aproveche y marque el gol. Bueno, Batalla de todas formas luego sí que tuvo una parada salvadora descomunal a Rafinha con un tiro, vamos, impresionante que termina parando y luego dan el larguero. Pero bueno, eso, el Barça le hace falta poquito para marcar, es lo que tiene un equipo con tantísima calidad. Y el Rayo, pues bueno, que sobre todo me gusta mucho el juego de bandas, porque a falta de un delantero centro que el Rayo no tiene esa figura porque no tiene a un jugador tan élite como un poco lo que rodea, porque sí que vemos a que está jugando Alemão, sobre todo en Conference, pero es un delantero que
no tiene un nivel muy espectacular. Camello no está bien y es el que termina cayendo en esa posición es Jorge de Frutos, que va bastante bien a banda, se complementa bien con los Álvaro García, con Isi, que también va a esa banda, con Ratiu. O sea, me gusta bastante el juego de bandas que tiene el Rayo, cómo se doblan las posiciones y todo eso, y ahí es donde llega el grandísimo peligro que le hace al Fútbol Club Barcelona. Sí, la verdad que sí, un partidazo del Rayo. Falla en muchas ocasiones, hay una que falla el Pacha que me parece Sí, criminal que la falle, que es sí. un mano a mano que ni siquiera tira a puerta. Encima ¿Sabes, luego tenía ¿sabes qué se me vino a la mente cuando Pacha falla, el gol falla que esa metió ocasión? el gol que marca el El gol Sevilla. que marcó al Sevilla, porque dije, marcas ese impresionante y ahí la falla justo. O sea, es lo que tiene el fútbol, la verdad. Sí, además, a ver, al final no es su trabajo meter goles, No, su no, no, trabajo no. es defender y sí, en esas ocasiones pues Sí, se nota que tiene que haber especialistas para todo. Pero bueno, sí, el Rayo que está también coqueteando con esas posiciones de descenso, parecía obvio que este partido no lo iba a ganar, el guión se ha cumplido estaba finalmente, complicado. pero un Rayo que yo le veo bastante bien, no creo que descienda finalmente, la verdad, ya está 4 puntos por encima de la zona de descenso y ha conseguido 6 puntos en los últimos 5 partidos. Algo escaso quizás, pero bueno, son puntos que vienen y que valen como oro en paño, así que un Rayo que yo me iría orgulloso si fuera un seguidor del Rayo Vallecano, y un Barça que consigue victoria, como digo yo, de campeón. Sí. Victoria de campeón, de intentar ganar la liga. Tú revisas los 5 últimos partidos y es que el Real Madrid, si no llega a perder esos 2 partidos, ahora mismo iría por detrás. Pero es que no está teniendo la suerte de campeón que sí está teniendo el Barça, que es un factor totalmente clave para poder conseguir un título doméstico como es la Liga Española. Así que nada, vamos a pasar ya, si no tienes nada más que añadir, No, por mí ya está. pues vamos a pasar ya al tercer y último acto. Bueno, pues en este tercer y último acto tenemos que hablar de partidos curiosones, la verdad, porque el Barça ha estado en el segundo, por lo que vamos a tener aquí a equipos novedad un poco, que no solemos tener en este tercer acto. Y el primer encuentro es el que enfrentó al Athletic Club de Bilbao y al Real Betis Balompié con una victoria por 2 goles a 1 para el equipo del País Vasco. Aquí hay un partido curioso porque me sorprendió el planteamiento de Pellegrini, porque vimos un Betis repitió esa alineación de alguna forma en cuanto al esquema que usó en la Europa League cuando remontó al Panathinaikos, ese 4-4-2, pero creo que se equivoca al poner esos dos centrocampistas, esos dos pivotes, porque son pivotes los que sacan, como Marroca y Sofiane Amrabat, y prescinde totalmente de un creador de juego, porque los dos son jugadores que sí que tienen buen toque de balón, sobre todo Marroca, pero te deja fuera a un Álvaro Fidalgo, a un Pablo Fornals, que son los que hacen que este Betis funcione. ¿Y qué pasa? Que intentas hacer un equipo más físico para luchar de tú a tú con el Athletic Club de Bilbao en ese apartado, pero es que, claro, juegas a lo que quiera el Athletic Club de Bilbao, que en eso es un especialista. Entonces, ahí es donde te terminas condenando y hace que Athletic Club, pues, esté bastante cómodo y con un sunset espectacular se vaya con 2 goles a favor de caer al final de los primeros 45 minutos. Muy buen partido del Athletic Club, que parece que está retomando ahora una buena rachilla. En los últimos 5 partidos, 2 victorias y un empate. 7 puntos claves, sobre todo para la pelea por entrar en puestos europeos. Está empatado con el Geta y con la Real Sociedad, o sea que está empatado con el séptimo. Sí, Y viendo la temporada que estaba haciendo, bastante por debajo de las expectativas y si tu mejor jugador sano. Muy buen partido de Ollán Sánchez, que encima firma un gol. Muy buen partido de Iñaki Williams, que da 2 asistencias a un golazo de Vivian. sí, Un golazo que la pone en el palo, que se va alejando ese balón a Pau López y que no llega. Y luego también destacar la figura de que me gustó mucho Íñigo Ruiz de Galarreta. Joder, me estoy trabando ahora. Qué partidazo del muy buen mediocampista jugador. del Athletic Club de Bilbao. Es un jugador capital para este equipo. Si Sí, él no está bien y si Jaureguizar no está bien, lo pasan muy mal. Y es que el partido que te hace de Galarreta es muy bueno. Le mete un pase a Iñaki William en el gol de Sancet que le deja solo, rompe la línea completamente del Real Betis Balompié, que en principio se anula el gol por fuera de juego, pero sí, finalmente se pita que no. Y es un pase descomunal. Luego, Iñaki Williams estuvo muy participativo, me gustó mucho esa intensidad que le metió, sobre todo en esa banda derecha. Y luego el Betis sí que es verdad que eso, se me quedó algo corto de fútbol. Intentó salir con un planteamiento más físico, porque el Athletic Club de Bilbao es un conjunto que va muy físico, presión muy alta, le gusta mucho el choque,
es un equipo que se mueve mucho mejor en transiciones, y el Betis quiso jugar a algo similar y yo creo que abandonó un poco lo que es el estilo propio del Real Betis Balompié por un estilo que le perjudica totalmente. Entonces, luego sí que es verdad que parece que al final del partido están ahí Fornals, marca ese gol de falta muy bueno, en la siguiente jugada prácticamente marca Bakambu, pero al final lo acaban anulando por fuera de juego. Yo creo que el Betis siempre tiene que jugar a ese estilo de juego de intentar tener balón, intentar ser protagonista, porque es lo que mejor se le da al Real Betis. Entonces, bueno, yo me voy algo decepcionado sobre todo con el conjunto de Mauricio Pellegrini por eso, por haber abandonado ese estilo que le está llevando pues a hacer una temporada histórica que puede acabar en Champions League y dejándome bastante frío, la verdad. No, aquí se equivoca Pellegrini claramente. Vio que el equipo estaba en un mal momento y quiso repetir un poco la fórmula que utilizó en Europa League, pero eso, quitando más creatividad. Y se vio en la primera parte, mejor dicho, con Aitor Ruibal, que bajaba constantemente como a recibir el balón muy atrás y incluso había funcionamiento, porque claro, es que había mucho espacio entre la línea de centrocampistas y los dos puntas. Entonces tenía que bajar mucho Ruibal y hacía una labor como de media punta raro que ya sabemos que Aitor Rival es una navaja suiza, que puede jugar en muchas posiciones, pero no es un jugador que se caracterice por organizar un equipo, hacer un juego de distribución de balón. Entonces, ahí es donde el Betis pecó bastante. Luego después, eso, la segunda parte, con la inclusión de Pablo Fornals, que vaya partido, vamos, vaya segunda parte, si existe Pablo Fornals, descomunal, le cambia la cara totalmente y también le cambia la cara a la hora de meter a Héctor Bellerín al pasar a Aitor Rival a la banda y al dejar fuera al banquillo a Anthony. Porque sí, el partido mejora con Anthony fuera. Anthony está teniendo una temporada muy complicada por el tema de la pubalgia. En estos momentos hay fuentes que indican que ya está más o menos recuperado, otras que dicen que sigue teniendo dolor. No se sabe mucho cómo irá la cosa, pero yo, vamos, creo que el jugador brasileño va a agradecer este descanso por el parón de selecciones porque viene un momento complicado de la temporada y se le ve que no está al 100%. No, no, no está al 100%, necesita descansar. La pubalgia es una lesión que te sale y ya te curarás, ya tendrás el alta médica, pues un poco cuando empieces a encontrarte tú bien y a tener mejores sensaciones. Yo creo que Pablo Fornals no puede ser suplente, o por lo menos si está de suplente Pablo Fornals tiene que jugar Álvaro Fidalgo, porque Sí, son jugadores que aportan esa calidad que quizás con Marroca y Sofiane Rabat, pues te quedas corto. Es lo que hemos claro. dicho, que necesitas jugadores que intenten mover un equipo que sin un jugador que lance a sus futbolistas, como son Abde, Anthony o el propio ya Aitor Rival, cuando se puso en esa posición de extremo y le iba doblando Héctor Bellerín, pues vas haciendo mucho más daño. Y luego con un delantero como el Cucho Hernández, que es muy bueno rematando, luego Bakambu, que sí que es verdad que esta temporada está siendo extraña, porque tiene momentos en los que recuerda al Bacambú del Villarreal, que marca absolutamente todo, ¿no? Bueno, en fin, es algo extraño lo del delantero de la República Democrática del Congo, pero bueno, creo que es una derrota que te sirve para darte cuenta de sobre todo qué errores no debes de cometer. Ahora te viene un partido que a priori por los momentos y por los estados de forma son fáciles. A la vuelta del parón de selecciones juegas contra el Español en casa, así que a priori parece un partido sencillo. Luego sí que es verdad que el siguiente partido es la ida del partido de cuartos de final de Europa League contra el Braga, luego tienes que visitar Pamplona, luego tienes que irte, bueno, ya juegas en casa contra el Braga de nuevo y ya son partidos más complicados porque tienes que ir a visitar Montilivi, viene el Real Madrid, tienes que irte a Noeta, luego sí que es verdad que viene el Oviedo a casa, que es más o menos un partido más relajado, al igual que el Elche y el Levante, y tienes 3 partidos, 4 en los que tienes que ganar 100% y conseguir esos 12 puntos, porque luego sí que es verdad que te visita el Real Madrid y luego tienes que ir a visitar el Camp Nou y Anoeta, que son Sí. campos y partidos bastante complicados. Totalmente. Así que bueno, ahora mismo, bueno, de hecho, la mejor noticia para el Betis es que los equipos que le perseguían han pinchado, excepto el Athletic Club. O sea que jornada perfecta para el Athletic Club y también para el Getafe, que consiguió esa victoria. O sea que ¿Mm? para comprimirlo todo más todavía. Así que bueno, pasando a lo siguiente, que es uno de esos pinchazos que hemos hablado de esa carrera por Europa, es el Celta de Vigo. El Celta que perdió. eh, si alguien se quedó en la primera parte, esto va a sonar impactante, porque el Celta de Vigo perdió por 3 goles a 4 ante el Deportivo Alavés. Seguramente el mejor partido de la temporada, ¿eh? eh, un partido en el que la primera media hora fue espectacular para el conjunto de Vigo, con un Ferran Juglar
espectacular, doblete, asistencia, bueno, un momento de forma muy bueno el que tiene el delantero, pero claro, te vas 3-0 en los primeros 30 minutos, luego el Alavés marca un gol En el antes del descuento, descanso, sí. justo con un remate de Tony Martínez, y lo que Qué pasa bueno. luego después, cuando sale los dos equipos después del descanso, pues es otro partido. O sea, No, el Tony Martínez Alavés, se convierte no, no, se Tony convierte en Ronaldo Martínez, Nazario. no, no, el partido de Tony Martínez es una locura, porque todos los goles vienen de alguna forma influidos por él. O sea, es una barbaridad. Por eso ya recuerdo un poco lo que hablamos de esa doble punta de Lucas Boyé y Tony Martínez. Que Alabamos a si no Lucas está bien Boyé, uno, que si no claro, está bien uno, está está el bien el otro. otro. Y fue lo que pasó, y de verdad que me parece una barbaridad cómo levantan esto y el papel de Quique Sánchez Flores en ese descanso, porque saber qué les dijo para que esta gente saliera con un cuchillo entre los dientes a matar totalmente al Celta, porque fue lo que vimos. Se comieron al Celta en todo momento en la segunda parte. Parece que está calando el mensaje de Quique Sánchez Flores. Es la sensación que a mí me da, porque creo que ya lleva 2 partidos, si no me equivoco, ¿no? Me Eh, parece que son tres, creo. 3, vale, Empezó, lleva empezó 3. con derrota o con empate, fue, Empezó con creo. derrota, sí. Efectivamente. Empieza con derrota, luego consigue un empate cuando, si no me equivoco, visita Mestalla, que es Sí, todo lo que pasa con Mariano Díaz, que ya es un futbolista, que eso ya es otro tema. Y luego ya consigue hoy una victoria. Y yo creo que es una victoria más importante de lo que parece. Porque remontar un partido yendo 3-0 prácticamente hasta el final de la primera parte es muy complicado. Eso está para los grandes equipos o para partidos muy, muy especiales. Y yo creo que este partido puede definir ya una salvación. Y a lo mejor me estoy precipitando. Pero esto ya te sube la moral increíblemente mucho. Porque el Celta de Vigo es el sexto equipo de la liga, es de los equipos que mejor juega al fútbol y te endosa un 3-0 con una facilidad increíble. Sin sí, embargo, de repente Tonizario, aparece sí. Tonizario y marca un gol de delantero listo, que es el primero, pero luego marca un golazo, marca un golazo de fuera del área con un derechazo que no llega a Radu, No, que ni la huele, ni la huele. no, no, no. Luego, en el segundo gol, porque el segundo que marca Tony Martínez es el del empate, en el segundo gol que marca el Alavés, no para de presionar, consigue el balón y ahí marca Ángel Pérez. Y luego ya en el gol de Rebas, que bueno, es un gol ya es un gol de tener que cerrar el estadio porque solo lo hacen los genios. Tony Martínez está estorbando, está molestando, está arrastrando marcas. Es Es, una es, locura. es una puta locura. Y es que no hay otra manera de describirlo. Creo que es el Sí, partido más random de la temporada, sobre todo por el contexto. Siempre en estos partidos, no sé por qué, siempre me pega mucho que esté involucrado el Celta de Vigo en estos partidos locos, porque es un equipo de muchos goles, pero sí, también es un equipo que le marcan muchos goles. Entonces, bueno, muy bien el Alavés, que yo creo que sinceramente con este partido les va a dar un chute de moral muy, pero que muy grande. Le quedan partidos complicadillos, pero luego hay algunos partidos en los que sí que puede ganar, porque tiene mucho duelo directo contra sus perseguidores. Tiene un partido contra el Mallorca, contra el Elche, contra el Oviedo, contra el Rayo Vallecano. Luego sí que es verdad que tiene que jugar Barça, Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad y Osasuna, que son equipos muy complicados, pero sí que es verdad que luego tienes duelos directos en los que en principio deberías ganar y plantarte. sí. Yo veo al Alavés salvándose. Y luego ya volviendo a la parte del Celta, creo que, bueno, es un partido que te puede salir mal. No creo que sea culpa ni de Óscar Giraldes ni de los futbolistas, simplemente que te has encontrado con el equipo que tenía el día, que era el Alavés, y simplemente has perdido el partido. Sí que es verdad que era una oportunidad para conseguir esa quinta plaza o por lo menos meterle más presión al Betis, pero no se ha dado. Entonces el Betis todavía sigue con ese plebiscito porque si repasas los últimos 3 partidos del Betis y del Celta es pierde el Betis, pierde el Celta, empata el Betis, empata el Celta y pierde el Betis y pierde el Celta. Parecen equipos totalmente espejos. Si Sí, repasas los partidos de cada uno en los últimos 3, van a hacer exactamente lo mismo. Así y, que sí, y por eso también se están acercando los que están detrás. sí, porque es que literalmente se están dejando puntos por el camino y el Celta en los últimos 5 sí que es verdad que ganó 2 partidos que le auparon a esa sexta posición. Así que esa pelea por entrar a Europa va a estar muy, pero que muy interesante, la verdad. Totalmente. Sobre todo quiero quedarme también con las declaraciones post partido, porque Juglar
se vio muy dolido con todo esto por cómo te levantan este resultado, porque es algo muy doloroso, la verdad. Y aquí Sí, va, fue va a mucho. haber, y aquí Giraldez va a tener que durante estos días de parón intentar hablar con los jugadores de que esto no les venga para abajo, porque todavía queda muchísimo de cara a la temporada para el Celta y que esta derrota dolorosa no signifique un cambio de chip de algo, de que los jugadores pierdan la confianza o algo así. Y por otro lado tenemos al bueno de Tenaglia, que también habló y dijo del hecho de que se fueron al vestuario como hundidos por todo el desplazamiento de gente del Alavés que fue, sus familias y todo, que se habían desplazado a Vigo y de la actuación lamentable que habían hecho. Entonces, de alguna forma todos dijeron, vamos a levantar esto y lo consiguieron hacer. Así que chapó, la verdad. Primera parte, Serrat Juglar, segunda parte, Tony Martínez. Yo creo que este fue en verdad el partido. Tonizario Martínez para mí es el jugador más histórico que ha pisado en Balaídos. Pero bueno, ya dejando un lado las coñas, vamos a pasar yo creo al que fue el partido de la jornada que enfrentó al Real Madrid y al Atlético de Madrid, derbi madrileño, que fue uno de los mejores derbis ligueros que yo recuerdo, sobre todo por lo igualado que estuvo, porque sí que es verdad que esta temporada el Atleti hace un auténtico recital en el Civitas Metropolitano, endosándole una manita al Real Madrid, y el Real Madrid en este caso en la vuelta se cobra la venganza ganándole 3-2 al Atlético de Madrid, con un Atleti que yo creo que está pensando más en la final de la Copa del Rey y ese enfrentamiento contra el Barça, y un Real Madrid que todavía quiere pelear esa liga, todavía le queda ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, espera que el Barça pueda pinchar algún partido más y la liga sigue viva en parte por eso. Quiero destacar sobre todo la figura de un futbolista que desde que llegó Álvaro Arbeloa es otro, y es nada más y nada menos que Vinicius Junior. Vinicius Junior puede ser perfectamente el mejor futbolista del mundo. Si él se lo propone, puede ser el mejor futbolista del mundo y el futbolista más determinante del mundo. Porque creo que no ha habido futbolista más determinante que él en Champions League desde que Cristiano Ronaldo dejó de jugar la competición. Porque para mí Cristiano Ronaldo ha sido el mejor futbolista que ha habido en la Champions. Sí. Y luego Vinicius Junior, desde que ha jugado la Champions League con el Real Madrid, ha conseguido 2 Champions. Luego leí un dato el otro día que es el futbolista, pues eso, detrás de Cristiano, de Messi, Lewandowski, que más goles y asistencias ha conseguido desde que juega en la competición europea. Entonces, Vinicius Junior hace un partido descomunal. Sí que es verdad que Marcos Llorente le consigue más o menos frenar y secar en la primera parte, pero en el momento en el que sale Nahuel Molina y Marcos Llorente sí que es verdad que está algo más despistado, consigue marcar un auténtico golazo descomunal. Luego, aparte, el trabajo del mediocampo del Madrid es magnífico. Thiago Pitarch, de nuevo, hace unas ayudas defensivas muy buenas. Federico Valverde, que está siendo el mejor mediocampista de largo de la plantilla, con Aurelian Tchouaméni, que de nuevo hace otro gran partido a nivel defensivo, y un Brahim Díaz que parece que está volviendo a ese nivel que nos mostró en la Copa África, ¿eh? Sí, En sí, su competición. totalmente. Totalmente. Parece que el hecho bueno, de haber ganado ahora la Copa África a falta de todavía resoluciones y todo eso, de muchas cosas, le ha venido arriba, la verdad. Le ha despertado esa versión de la Copa África. Y la verdad que es bastante curioso porque el Real Madrid empezó muy bien, la verdad. Me gustó bastante el inicio del equipo de Álvaro Arbeloa. Justamente en el momento que estaba a tope, es cuando le marca el gol el Atlético de Madrid, con ese gol de Lookman, donde Juliano le deja el balón de forma espectacular. Y luego a raíz de ahí, pues fue remarante contracorriente para el Real Madrid, pero la verdad que durante todo el partido, más allá del intercambio de golpes, porque sí que hubo un momento que fue intercambio de golpe tras intercambio de golpe uno y otro, muy entretenido de ver, vimos a un Real Madrid, la verdad que bastante serio, que me gustó mucho, sobre todo lo que has dicho, la figura de Vinicius Junior. Vinicius Junior está en un momento impresionante de forma, generando constantemente peligro y siempre que llega a área, pues con unas ocasiones bastante claras que si no es gol, sabes que algo va a pasar. Y por otro lado, Federico Valverde que es otro, literalmente, a comparación de la etapa con Xavi Alonso, se ha hablado mucho de esa relación con el entrenador vasco, pero ahora mismo con Álvaro Arbeloa la verdad que está perfecto, está con esa agresividad que tiene Valverde a la hora de conducir el balón, la velocidad y sobre todo con esta faceta killer que la verdad que yo no me la esperaba de ver ahora a Federico Valverde modo killer absoluto. Yo tampoco me lo esperaba en absoluto, la verdad, que Fede Valverde de repente se convirtiera en un jugador un poco rutguliano, podríamos Sí, decir, ¿no? sí, Un jugador que está prácticamente
en todas las facetas del juego y que influye absolutamente tanto en ataque como en defensa. Estoy aquí repasando los números de Vinicius y es que ya lleva 17 goles y cómo empezó la temporada, que la empezó muy floja. En Sí, Liga ya lleva 11 goles y 6 asistencias, lleva en total 17 goles y 13 asistencias, ya ha generado 30 goles y todavía en principio le van a quedar 2 partidos más de Champions asegurados y le quedan 9 partidos más de Liga más el Mundial. Creo que Vinicius Junior ahora mismo debería ser el jugador en el que tiene que girar el juego del Real Madrid. Ahora se tienen que incorporar poco a poco Jude Bellingham, que vuelve de lesión, Kylian Mbappé, que también vuelve de lesión, de una lesión importante de rodilla. Entonces yo creo que ese va a ser el principal reto ahora que tiene que plantearse Álvaro Arbeloa en este parón de selecciones, porque tienes que incorporar a dos de tus mejores futbolistas, bueno, 2 de tus 3 mejores futbolistas, porque sí, Vinicius Junior es uno de ellos. Si consigues incorporar a Bellingham, que yo creo que el sacrificado será Arda Güler y creo que va a darle ese tiene pinta. protagonismo a Thiago Pitarch, y Brahim Díaz será el sacrificado por Kylian Mbappé, si consigues transmitirle ese mensaje que le has transmitido a esos futbolistas, ya no solo que ganes en el 11 titular, sino que ya también vas a tener a gente en el banquillo que mate por ti, porque Mm, ya está el propio Fran García está matando por ti, que parecía que era del gusto de Xavi Alonso, que estaba en su barco, y por declaraciones que ha dicho el futbolista manchego, pues parece que no. Entonces, es una situación que yo creo que tiene que tratar bien Álvaro Arbeloa, que se está ganando, yo creo, el respeto de los madridistas y nos está sorprendiendo a muchos de los periodistas o estudiantes de periodismo, que somos eso, pero sobre todo la gente que estamos enfocada en el mundo del fútbol, porque nosotros no esperábamos que estuviera a un nivel táctico tan alto, sobre todo con esa figura de jugador más quizá menos técnico, más leñero, recordado pues por esos apodos que le ponían sí, no tan bonitos o bastante irrespetuosos hacia la figura de Álvaro Arbeloa y que luego al final ha acabado demostrando que es un entrenador que tiene muchas herramientas y sobre todo creo que combina perfectamente lo que tiene que ser un entrenador del Real Madrid. Intervencionista en la justa medida, pero sobre todo saber gestionar un vestuario que es muy complicado y que al final parece que está rescatando a todo el mundo. sí, totalmente. Pedrada personal, no me voy a extender mucho con esto porque ya nos vamos a alargar mucho de tiempo, pero pedrada personal, Álvaro Arbeloa el año que viene es entrenador del Real Madrid todavía. Ya está, Hay lo que hacer vamos a una dejar aquí. predi hay que hacer un vídeo predicción de Champions y demás para Sí, que la sí, gente vea qué opinamos. sí, sí. Así que nada, vamos a terminar ya, que sí, que nos hemos alargado. Vamos a hacer ya un breve repaso largo, rapidito de la clasificación de la liga, que es que el Real Oviedo sigue último, le sigue Levante, Mallorca, Elche, Alavés, Sevilla con 31, uno más tiene el Rayo Vallecano, Girona y Valencia les siguen, Español y Osasuna empatan a puntos en esa mitad de tabla, tenemos a Athletic, Getafe y Real Sociedad que empatan a puntos, ya en Conference League tenemos al Celta de Vigo, luego el Real Betis Balompié tiene 44 puntos en ese quinto puesto, y luego el Atlético de Madrid cuarto con 57, el Villarreal tercero con 58, Real Madrid segundo con 69 y el Fútbol Club Barcelona primero con 73 puntos, un colchón de 4. Y por el lado de los goleadores de esta liga, tenemos a Mikel Oyarzabal y a Ferran Torres empatados con 12 puntos, Lamine Yamal y Ante Budimir empatados con 14, Vedat Muriqui con 18 y por último Kylian Mbappé con 23. Curioso el dato de que de aquí el único que ha sumado un tanto ha sido Budimir. Entonces, Budimir es el único que suma de este apartado entre los máximos goleadores de la Liga Española. Exactamente. Así que nada, sin más dilación, nos despedimos. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Esta despedida va a ser algo más rápida porque vamos con algo de prisa, pero bueno, esta semana intentaremos tratar, porque tenemos que hacer una reunión aquí Hay del reuniones. equipo, hay que hacer reuniones. Eh, Esperemos que os haya gustado mucho este vídeo. Hay parón, pero intentaremos traer vídeo, aunque sea en este parón, algo relacionado sobre todo con las elecciones, de cara al Mundial sobre todo. Así que nada, muchas gracias por vernos, seguirnos en Instagram, TikTok, Twitter, que habrá contenido esta semana. Así que Sí. nada, un saludo a todos, un besazo, os damos un abrazo por parte de mí, Israel Calero, un servidor, también de Juan Arrufat, gesticulamos, parecemos mimos, así que nada, un De saludo Randy a Orton todos también y de todos. Venga, y, venga, adiós, y adiós. de Kurt Cobain. Así que Venga, adiós. nada, nos Venga, vemos, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. adiós.